vicepresidencia por Fuerza Popular. Estamos hablando de la autora Patricia Juárez. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén, encantada. Qué gusto escuchar. Ustedes pasaron una Navidad políticamente hablando no muy tranquila, ¿no? Porque justo el 22 observaron la plancha del Fujimorismo. Sí, claro, fue una observación simplemente por un tema de forma no imputable a la agrupación o a los personeros, sino a un formato que no estaba bien diseñado de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y a consecuencia de ello, bueno, se corrigió porque fuimos el primer partido en inscribirse. Entonces, como que encontramos un poco los pequeños problemas o trabas que habían en el Jurado Nacional de Elecciones, se corrigió inmediatamente, la plancha se inscribió. Ujú, correcto. Tengo que preguntarle lo siguiente. Usted fue secretaria general de política, creo, en Solidaridad Nacional, renunció 2018, 2019, más o menos voy bien, y Noviembre del 2018, Rubén. 2019. Usted debe tener mucha afinidad con el fujimorismo, programáticamente, políticamente, ideológicamente, porque se incorporó al fujimorismo e inmediatamente le dieron una serie de responsabilidades importantes. Nano Guerra García, que es jefe de plan de gobierno, dijo que usted se iba a encargar de los temas de reforma del Estado, por ejemplo, fortalecimiento de los gobiernos locales. Y Keiko Fujimori, cuando la presenta, habla que usted va a encargarse del tema titulación. No es poco, le están dando una cantidad enorme de responsabilidades. ¿Qué es lo que la vincula ahora o desde antes, qué es lo que encontraba en común usted con Fuerza Popular? Bueno, yo he participado durante 20 años en Solidaridad, no es que digamos, no haya estado de partido en partido, he estado 20 años en Solidaridad y tuvimos inclusive dimos el apoyo durante las las dos últimas elecciones en donde Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta como Solidaridad Nacional. Creo que tenemos en común una afinidad en el sentido de que somos partidos que podríamos llamar de derecha popular. Somos partidos que creemos en una economía social de mercado, creemos en el carácter solidario de la distribución de la riqueza, nos preocupamos por los que menos tienen. Nosotros en la gestión municipal hemos tenido un trabajo interesantísimo respecto a lo que ha sido los accesos peatonales, las famosas escaleras, las losas deportivas, en las zonas de menores recursos de Lima metropolitana. Por eso es que la tarea que me encomendó la lideresa Keiko Fujimori y Fuerza Popular es precisamente preocuparme del tema de titulación, porque es un tema que yo he tenido a mi cargo ya en la Municipalidad de Lima, como teniente alcaldesa en su momento. Nosotros hemos tenido la oportunidad de, con un equipo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, hacer un trabajo sostenido y coordinado con COFOPRI y con ellos y con las municipalidades distritales, y con ellos hemos logrado entrega de títulos de propiedad desde Ancón hasta Puente Piedra. Conocemos la realidad, somos gobiernos, en nuestro caso, gobiernos municipales, y en el caso del Fujimorismo en su momento, gobiernos que han demostrado que pueden hacer, y creo que esa es un poco la afinidad, la línea que nos une. Ujú. Pero cuando usted me dice que son de derecha popular, se entiende coloquialmente que a la derecha, por ejemplo, y eso lo conversaba con varios amigos identificados como de derecha en redes sociales, ellos apuestan por la reducción del Estado, apuestan por la reducción del Estado. ¿Eso es más o menos el perfil que usted tiene o el que le han encargado cuando Nano Guerra dice que se va a encargar usted de las políticas para reformar el Estado, reducirlo? Bueno, en realidad lo que nosotros queremos es una reingeniería. Nosotros queremos, por Ya. ejemplo, el equilibrio fiscal. Hay que eliminar gastos superfluos del Estado. En las propias municipalidades y gobiernos regionales, en donde yo tengo la mayor experiencia en el caso por la ocupación laboral que he tenido, Ujú. efectivamente tú ves que cada día se están creando, por ejemplo, nuevos distritos. Y yo lo veo lo percibo como un gran logro, y en realidad lo que están haciendo es atomizar aún más el Estado. No se puede permitir que sigamos convirtiéndonos en pequeños feudos chiquitos, Ujú. que en muchos de los casos son inmanejables inclusive.
en Lima nomás tenemos 43 distritos y en algunos de los casos son distritos que son en muchos de los casos inviables, autosostenibles, porque en muchos de los casos no logran recaudar siquiera o tener una No eficiencia en van la a poder recaudación. autosostenerse, no podrían No se autosostenerse. sostienen, claro, en Ah, muchos de ok. los casos no se sostienen porque tienen a su cargo pensiones Ah, y ah, la mayoría, yo te diría, Rubén, que esto es bien importante, la mayoría de gobiernos locales tienen más o menos un rango de un 90% de su presupuesto destinado a gasto corriente y solamente un 10% para gastos de inversión. Y entonces, ¿cuál es el sentido en dónde se mide la eficiencia del Estado? Se mide obviamente en la posibilidad que tienes de hacer inversión pública de manera sostenible, de manera responsable, para beneficio de la comunidad. y de Si esto no recaudar, se que estos municipios tengan capacidad para recaudar, para usar ese recauda, dinero en sus porque, propias claro, comunas, y bueno, porque el presupuesto de las municipalidades está en base a los impuestos que recauda. La Municipalidad ajá, Metropolitana de Lima, por ejemplo, no recibe transferencias del gobierno nacional a no ser que tenga que realizar un encargo, como por ejemplo ocurrió para los Juegos para los Juegos Panamericanos. Panamericanos. Pero si no, solamente la Municipalidad de Lima, sus ingresos provienen del impuesto predial, alcabala, arbitrios y espectáculos públicos no deportivos y multas administrativas que son pequeñas cosas. Pero luego la gran mayoría viene de su propia recaudación. Y tú sabes que a nivel nacional, por ejemplo, de las 1.874 municipalidades que hay y unas cuantas que el Congreso ha estado aprobando últimamente en distritos, tenemos que por lo menos 600 no recaudan un sol de impuesto predial. Entonces, ¿cómo seguimos atomizando el Estado? Sí, Hay que reorganizar, hay que reordenar, hay que fijar nuevas políticas en los diferentes aspectos para hacer que el Estado sea un Estado eficiente, un Estado que optimice los recursos, que elimine los gastos superfluos, que elimine las consultorías, que elimine todo aquello que significa un gasto inútil y todos pagamos impuestos así es. y ese dinero sale de nuestros impuestos. Sí. A propósito de recaudación y pago de impuestos, usted o Fuerza Popular votaron a favor de prolongar la vigencia de 10 años más de la ley de esta estimulación agraria para los agroexportadores. Pero no es un poco contradictorio eso, porque, o sea, el Estado tiene que tener capacidad de recaudar, tiene capacidad de recaudar tributos, pero mantener 10 años más con exoneración de impuesto a la renta, o sea, o una rebaja de impuesto a la renta, una rebaja a los tributos por salud, ¿no era ya suficiente lo que se ha hecho por los agroexportadores o Fuerza Popular tiene la intención de seguir manteniendo ese tipo de regímenes excepcionales? Entiendo yo que la prórroga se dio con un decreto legislativo de Vizcarra, ¿no? Que lo La dio creación durante, fue en el gobierno de Fujimori. Segundo, Toledo le claro, amplió más y ahora lo ampliaron más. 30 años iba a ser. pero lo amplió, claro, lo amplió con un decreto legislativo Vizcarra. Ujú. Ahora, yo soy iqueña, yo he nacido en Ica, yo he visto cómo cuando tú viajabas de Lima a Ica, todo era desierto, era un Desierto, desierto desierto. interminable. Con el paso de los años hemos visto que durante todo el trayecto en las pampas de Villacurí tú ves unos hermosos campos de cultivo. Y yo he visto también en Ica que había mucha pobreza, había ausencia de empleo. Tú decías, bueno, ¿de qué vive Ica? Vive de la agricultura en su mayor medida, pero luego de qué? Era bueno el consumo, el comercio, esas cosas alrededor de la agricultura. Antes era algodón solamente, uvas y era fruta, pero con el paso de los años, tú has visto un crecimiento del suelo urbano casi al doble en Ica y has visto también un crecimiento del comercio, de todas las actividades. Tú ves a las personas con Sí, capacidad adquisitiva, porque obviamente lo que ha habido ahí es pleno empleo y siempre hemos estado en los últimos años orgullosos de esto. Yo creo
Rubén, que las cosas que son buenas, así como las cosas que son buenas para tu vida, para la mía, no las cambiamos. Ya, deberíamos Entonces mantener. creemos que podemos mejorar las cosas porque en algunos Ya, de los casos nadie puede estar de acuerdo con el abuso a los trabajadores, ya, ok. nadie puede estar de acuerdo con los service, porque en muchos de los casos es cierto que hay malas empresas que seguramente para evitar tener en su propia planilla trabajadores han contratado Han a contratado trabajadores service. a través de Sí, service. sí, cierto. Entonces nadie puede estar de acuerdo con que le saques la vuelta a la ley, pero la ley como tal, en su conjunto, digamos de manera general, ha funcionado. Ajá, Yo diría que sí había que hacerle algunos pequeños ajustes o ajustes necesarios para evitar estos abusos, pero no podemos cambiar en el país aquello que funciona. ajá. Y no Pero cuando podemos tampoco decimos, estar... pero cuando decimos Sí, funciona, funciona, señora Juárez, tiene que funcionar para todos, pero lo acaba de decir usted, ¿no? O sea, por no debe supuesto. seguir existiendo el criterio de la plusvalía, pues en el concepto antiguo de la economía, que es plusvalía, es si quiero ganar, la diferencia entre los, ¿no? Mire, si yo hubiera sido agroexportador y tengo 20 años de beneficios, en esos 20 años yo le hubiera construido un complejo deportivo, dos centros comunales, un centro de salud a la comunidad directamente vinculada a mí. Y si alguien venía a observar la ley, ¿quién me iba a defender? El trabajador. En lugar de salir a protestar contra la ley, el trabajador habría salido a defender la ley porque se sentían directamente beneficiados. Ese ha sido el problema. ¿Usted cree que es un tema de la ley o de la actitud de algunos empresarios? Bueno, yo creo que la mayoría de empresarios, porque he conocido la versión de algunas personas que trabajan en el agro y que son empresarios, lo que mencionan es que lo que han estado haciendo a lo largo de estos años es reinversión. Entonces, lo que es preocupante es escuchar que te digan si vamos a tener este tipo de convulsión social en alguno de los casos, exacerbada e injusta, porque hay empresarios que han cumplido absolutamente con lo que la ley señala, Sí, sí, es cierto. si las cosas van a ser así, entonces prefiero no reinvertir. Entonces habría que ver y evaluar también cada caso en particular. Yo no estoy en contra en absoluto del abuso que se pueda dar a los trabajadores. Yo creo que cada vez de manera, por iniciativa propia, sin necesidad que la ley te mande, tú debes de darle a los trabajadores la posibilidad de mejoras en el sentido de darles un comedor para que puedan almorzar, si puedes darles el almuerzo, se los das, darles todo lo necesario para que el trabajador se sienta cómodo. O sea, yo creo que acá no es solamente una cuestión de una relación lejana entre empleador y trabajador, sino en muchos de los casos tú sientes ya a los trabajadores como tu familia, tú los proteges, tú ayudas a su familia, tú haces que sus hijos estudien, que crezcan. Yo creo que puede haber habido algunos casos, Rubén, algunos casos, por supuesto, de excesos de algunos empresarios o abusos de algunos empresarios, pero no podemos de ninguna manera generalizar. Y sí Ya. podemos ver también las cifras importantes de cuánto ha dado la agroindustria al país, Sí, sí, 100 sí, mil puestos de trabajo. este año van a cerrar con casi 10.000, lo cerraron con casi 10.000 millones en Claro, exportaciones, 100 pero, mil puestos de trabajo, no es poca cosa. pero también se Entonces, ahorraron casi seis no, mil millones de soles en esto del impuesto a la renta y salud, sí, ¿no? claro, o sea, hay cosas que sí, obviamente, que se tienen que corregir porque también Perfecto. las facilidades tributarias no pueden prolongarse en el tiempo sin ningún límite, ¿no? Ujú. Sí Correcto. tienen, obviamente, que Algunas tener un... opiniones, le pido algunas opiniones alrededor de los rivales políticos. ¿Qué piensa de la frescura con la que Daniel Olivares ha dicho, yo me meto mi troncho cada rato hace 20 años? Bueno, preocupante porque hay muchas familias. Yo misma he tenido un problema en el edificio donde yo vivo, de un vecino, no voy a dar su nombre, por supuesto, pero que ha tenido estudios en Estados Unidos, una persona maravillosa, según la familia maravillosa. Y sin embargo, esta persona dedicada a las drogas, su futuro se fue, por supuesto,
por el tacho, ¿no? Al tacho. Entonces, así como eso, hay familias, muchísimas familias, que sufren el flagelo de las drogas y que no logran encontrar cura para su familia. No es broma decir yo consumo marihuana con mis padres, o sea, yo sería incapaz, o creo que tú como padre, si lo es, incapaz de incentivar a tu hijo a que fume marihuana porque así es como se comienza. Entonces no es que vamos a desmitificar el consumo de la droga. La marihuana es una droga que no está permitida en el país. Y si tú consumes droga es que la estás comprando de alguien. Y entonces el comprar de alguna persona sí está penado. El vender la droga está penado. El consumir no está penado, obviamente. No sé Claro. de dónde sacará el señor Olivares la droga, si Claro, ahí la hay un tiene en tema, ¿no? su... Tengo el derecho de consumir una cierta cantidad de marihuana, pero ¿quién Claro, te la pero ¿de dónde vende? la Pero consigo? ¿quién te... sí, Claro, ese claro. tema es... Y nadie se lo ha preguntado todavía, Olivares, pero a ver, No, sobre no, otro y tema, además es preocupante, o sea, no podemos no podemos invocando ese sentido de modernidad, o sea, eres muy cool, ay, qué maravilloso, mira, todos los chicos me aplauden, estar fomentando conductas que realmente ocasionan, que son ejemplos inadecuados para los jóvenes, y no es que yo sea pues una señora anticuada, ¿no? Sino que es un tema fundamental en el país. O sea, no estamos para incentivar a los chicos ese tipo de conductas, sino más bien valores, comportamientos, trabajo, deporte. Esas son las cosas que hay que vender, ¿no? correcto. El consumo de marihuana. Doctora Juárez, le doy una cifra, 26.400 partos de adolescentes hasta julio del año pasado. Clarísimamente es porque ahí hay un problema de educación, hay un problema de oportunidades para acceder a la información, cuidarse, hay también el resultado de la situación de desigualdad que se vive en diferentes regiones del país y hay un montón de cosas. Usted, Patricia Juárez, va a seguir apoyando la misma actitud, el mismo comportamiento que el fujimorismo ha tenido, por ejemplo, apoyando la campaña contra ese acceso a la información, contra una educación de género, ese rechazo se encarnó en el movimiento Con mis hijos no te metas. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre esto? Bueno, yo creo que tenemos que enfrentar la realidad y la realidad es la que estás mencionando. 26.000 400. abortos, 26.400 en adolescentes. Se tiene que definitivamente hacer una campaña en salud. Nosotros lo tenemos en nuestro plan Rescate 2021 como una política de planificación familiar. Mire, yo he escuchado muchas cosas en todo este tiempo que camino, que estoy caminando, y muchas, por ejemplo, un médico me decía, en cualquier otro país, tú encuentras que, por ejemplo, los preservativos son gratuitos en cualquier lugar. O sea, acá también, ¿no? O sea, a ti te dicen, tú puedes acceder a cualquier tipo de método de planificación familiar si vas a un centro de salud. Pero a ver, dile a un adolescente de 15 o una joven de 15 o No van, 14 años, no van. 16 años, anda, saca tu cita, paga tu derecho y dile a ver qué método de planificación me vas a recomendar. Imposible. Es Entonces hay difícil. que atacar las cosas de manera pragmática. Y yo creo que sí es una buena solución la que me dio este médico que me pareció extraordinaria cuando lo escuché. En cualquier lugar del mundo moderno, los preservativos son gratis. Tú los puedes Ok, conseguir en cualquier ok. lugar. En los centros de salud, sin necesidad de una consulta médica, tú puedes ir y pedir simplemente. Entonces yo creo que eso evitaría muchísimo y ponerlos en sitios con dispensadores, en sitios en donde se pueda, los chicos puedan acceder a este tipo de métodos que son eficientes. Doctora Juárez, muchos militantes de Fuerza Popular, incluso seguro varios candidatos no piensan como usted. ¿Pero por qué? Es Yo, yo una... creo, yo creo que se dejan ganar por sus compromisos ideológicos, por sus creencias, por sus cuestiones religiosas. Una última, Bueno, porque ya me están avisando que se nos acabó el tiempo. respeto mucho, pero yo creo que los métodos de planificación familiar son los que deben de manera responsable, de manera responsable darse. No estoy a favor, por supuesto, del aborto. Yo creo en la vida, yo creo en la Ya. familia, Ujú. pero hay cosas que
que no podemos ir en contra de la realidad. Educación, información y brindar métodos anticonceptivos de manera pública, Gratuita. abierta y gratuita para todos los Así jóvenes y es. adolescentes. Así No es. se va a meter problemas con el fujimorismo al Congreso, ¿no? No, en absoluto. No, Ojalá que sea así. no, no, no. Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, acompañando a Keiko Fujimori, estuvo con nosotros. Le agradezco mucho esta conversación y vamos a seguir seguramente más adelante. Nos quedan casi 90 días para seguir conversando. Muchas gracias. Sí, porque sabes que, Rubén, lo que pasa es que tenemos en nuestro plan Rescate 2021 muchas propuestas interesantes, la del empleo rápidamente, Sí, que claro. rápidamente se va a dar, y la titulación, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Te Por supuesto que sí. agradezco, Muchas te gracias a usted, muchas agradezco. gracias a usted. Amigos, y se nos acabó el tiempo. Los invito a que nos acompañen esta tarde a las 4. Vamos a hablar de agricultura. Va a estar con nosotros un ex viceministro del sector. Gracias y nos vemos a las 4 de la tarde.